¿A quién engañas? Abuelo, yo sé que tú estás llorando. Durante el foro Desafíos Éticos del Periodista de Hoy, organizado por la Asociación de la Prensa de Madrid, Javier Darío Restrepo, maestro de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, manifestó: el futuro de la profesión no está en la inmediatez de la información, sino en el periodismo que es capaz de guiarte entre todo lo que pasa cada día. Los periodistas somos irreemplazables en hacer entender lo que está sucediendo. Motivo de la reunión, la FAPE celebró esta semana pasada su seminario, su curso de verano en Santander, con un tema de el papel del reporterismo, los conflictos olvidados, el papel de los periodistas en los sitios complejos y el olvido o el desdén que se está produciendo hacia ese tipo de periodismo, ¿no? Bien con motivo de que los recortes de costes, bien con motivo de que mandar personas a los sitios donde se producen las noticias tiene riesgos y es complicado y tal. Y entre los participantes en el seminario estaba Javier Darío Restrepo, que vino desde Colombia precisamente para participar en el seminario. No queríamos dejar pasar la oportunidad de su paso por Madrid porque Javier ha conocido poco Madrid, lo cual es culpa nuestra, evidentemente, de no perder la oportunidad de tener una charla con él. La nota que hemos hecho es una nota primero, dos partes, una primera parte que han recogido los medios, crítica con el contenido por todo lo que representa, pero hay una segunda parte que ha sido menos recogida y que nos interesa mucho destacar, que es una propuesta a los medios, a los directores, y se la hemos hecho llegar a los directores de los diarios, también de las emisoras de radio y de los noticiarios, de los servicios informativos de las televisiones, de un replanteamiento en cada medio, a la medida que ellos estimen oportunas, del formato de cobertura de campañas. No podemos seguir aplicando el formato del año 77, donde los medios eran pocos, los que cubrían las campañas eran pocos y no había tampoco un marketing político de alto standing como hay ahora, ¿no? Entonces creemos que ya va siendo hora de que los periodistas no sean un componente del atrezo de los mítines y no formen parte del decorado de las campañas. Creemos que también es buen momento para que se replantee la estrategia esta de los canutazos. Nos parece mucho más grave esto de los canutazos que las ruedas de prensa sin preguntas, porque las ruedas de prensa sin preguntas por sí mismo es una ordinariez y es una cosa que va contra Dios. El resumen, que nos parece que sería bueno que los medios se replanteen la estrategia de cobertura de campañas. Y luego, Javier Darío Restrepo tiene 50 años de vida profesional, 25 en la televisión, donde ha sido siempre reportero y ha querido siempre cubrir la información desde donde nace la información, y muchos años de vida profesional en los diarios, porque dice que si no escribes se te oxida, ¿no? Se te oxida la inteligencia de entender lo que ocurre. Y especialmente yo destacaría de Javier Darío, sus libros y su consultorio sobre ética periodística que le pidió que organizara, que iniciara la Fundación de Nuevo Periodismo de Cartagena de Indias, y donde ha respondido ya a 1005, 1010, me parece que era la última, o 1015 consultas de colegas con planteamientos de dilemas éticos, donde él trata de trasladar la experiencia profesional de esos 50 años en la profesión, así como algunos talleres sobre ética que yo he tenido oportunidad de utilizar en mis clases también, que ha ido impartiendo en distintos países latinoamericanos. Y nos parecía que era una buena oportunidad de razonar con Javier Darío pues cómo está la profesión. El procedimiento que se me ocurre más adecuado casi es pedirle a él un resumen de cómo está esto, cómo lo veis desde Latinoamérica, que los problemas son muy parecidos a como lo vemos desde Europa o desde Estados Unidos, y luego que abramos un turno de preguntas, comentarios, que nos pueda ser útil a todos para ir dando un poco de luz.
Y entonces, si os parece, cuéntanos cómo ves las cosas, cómo está esta profesión, y luego abrimos un turno así libre y abierto. Bueno, no es fórmula, es algo muy sentido decirles que para mí es todo un honor estar en este sitio y delante de ustedes. Llevo ya mucho tiempo trabajando estos temas. He aprendido más de lo que he podido enseñar en el contacto con colegas. Y la pregunta que planteas es una pregunta que me vengo haciendo hace mucho tiempo. ¿En qué está la profesión? Y me ha llevado a una formulación de los retos que se le plantean a esta profesión en este momento. Procedí como se procede normalmente en estos casos, excluyendo las razones menos importantes, porque lo primero que se le viene a uno a la mente cuando se pregunta en qué está la profesión es hablar, por ejemplo, de la independencia de esta profesión y el tema resabido y retomado de la libertad de prensa, y entonces vamos a hablar de los periodistas que están bajo Chávez, o que están en Ecuador, o que están en Argentina, o que están en la misma Colombia. Y sí, es un tema importante. Afecta a la profesión el creciente poder que adquieren estos nuevos jefes de Estado que concentran todos los poderes en sus manos y para quienes no hay separación de poderes. Y naturalmente ellos consideran que es una pieza suelta que los desvela el que la prensa opine e informe en libertad. Pero ¿es eso lo más importante? Entonces viene la otra preocupación. ¿Hasta qué punto va a poder sobrevivir esta prensa de hoy al desafío que plantea Internet y las nuevas tecnologías? Tanto más cuanto que los augures y pronosticadores incluso se atreven a decir con fecha exacta cuándo van a dejar de circular los periódicos y cuándo habrá que entonar el requiem para la publicación periodística que conocemos hasta ahora. Y eso, en parte, se relaciona con la dificultad cada vez mayor para que el periodista pueda contar las cosas con verdad y con credibilidad. Y sí, cada vez es más difícil. Uno de los temas más comunes en las consultas que hacen en ese consultorio ético que tengo con la Fundación Nuevo Periodismo tiene que ver con el manejo de fuentes y todas las variables que pueda tener el manejo de fuentes. Sin embargo, estos temas no son los más importantes. Recientemente llegamos al número 1000 en las consultas e hicimos una especie de balance de los países que consultan, balance de las personas que consultan, qué hacen, si son periodistas, si son estudiantes, si son gerentes, todo eso. Pero la parte más interesante del balance es sobre qué preguntan. Y me llama la atención que la mayoría de las preguntas tienen que ver con el tema de responsabilidad social, con todas las implicaciones que hay en materia de responsabilidad social. Porque es interrogarse sobre ¿para qué hacemos periodismo? ¿Qué sentido tiene hacer periodismo hoy? Y sí, es un tema importante, preocupa mucho, pero no es lo más importante. Deliberando de esa manera llegué a una conclusión. Creo que en este momento y en la raíz de todos esos problemas que encuentro en las preguntas y que me encuentro también en los talleres
de ética y conferencias que dicto por los distintos países de América Latina, en la raíz de todo eso he encontrado un punto que me parece clave y que resuelto podría ser el comienzo de una renovación periodística y de solución de muchos de los problemas que se nos proponen. Me refiero a entender por qué es distinto un código de policía de un código de ética. Parece una exageración. Y sin embargo, encuentro que en la mayoría de los que consultan está la idea de que los códigos de ética son como la policía de los periodistas y los miran como si se tratara de un asunto solo de policía. Miren que hay preguntas bien curiosas. Preguntaba precisamente un periodista español de los que cubren el sector farándula, toda esa cuestión de actores, actrices y demás. Me dice él: yo estoy escribiendo un libro sobre las personas del espectáculo que he estado entrevistando a lo largo de años. Pero resulta que muchas de las cosas que voy a contar son cosas que los van a molestar. Por tanto, ¿usted considera que es ético o no el que yo cuente esas cosas pero con nombres cambiados? Naturalmente la pregunta es detrás de: deme la formulita. ¿Puedo hacerlo o no puedo hacerlo? Exactamente las mismas consultas que reciben los abogados de las personas que han estado al borde de violar la ley. Si la pueden violar impunemente o sin que se note o no. Son situaciones muy parecidas. Y allí me encuentro yo con la figura del periodista que está mirando la ética como eso, como un código de policía. Entre los especialistas en esta materia se suele hacer la distinción entre dos concepciones o miradas que se lanzan sobre la ética. Una mirada es esa, la mirada puramente práctica, ¿cómo hacer? ¿Qué hacer en este caso? Les podría decir que el 90% de las preguntas que recibo llevan detrás ese interrogante, ¿qué hacer en este caso? Es la concepción puramente pragmática, factual, de lo que es la ética. Pero hay una segunda concepción de la ética, que no se preocupa tanto por el qué hacer, sino por encontrar las claves para una manera de vivir. Y allí es donde cambian radicalmente las cosas. Cuando uno mira la ética como un código de ética, como un código de policía, está buscando que le digan la norma y los costos que hay que pagar por infringir la norma. Y a eso se reduce todo. Cuando la mira, por el contrario, como un modo de vivir, la ética adquiere una profundidad, una hondura tan grande que le transforma a uno la vida. Y ahí entiendo en expresiones como la de Kant. Kant hablaba en dos oportunidades acerca de estos asuntos. En un primero decía, utilizando una expresión poética muy rara en Kant, que es la ley moral en mi corazón. Es decir, hay algo que está escrito en la naturaleza del hombre y ser ético es deletrear eso que está escrito en la naturaleza del ser humano. Por tanto, cada decisión ética es una especie de deletreo. ¿Qué es lo que está escrito en mi naturaleza? No está esperando que nadie le dé mandatos desde fuera. El mandato se lo da uno a sí mismo y por eso la otra expresión de Kant. Ser ético es convertirse en legislador de sí mismo. Nadie lo legisla. Es uno mismo quien se legisla. Entonces, cuando les digo que es importante
distinguir entre policía o ético, es porque aquí llegamos a un punto que es clave. La ética no es impuesta. Ustedes conocen seguramente los manuales de estilo de los distintos medios. El más conocido, por lo menos en mi país, es el del periódico El País, de aquí de Madrid. Y uno encuentra en los manuales de estilo, en una primera parte, un código de ética del periódico, código de ética de los periodistas. Y después vienen las normas sobre cómo usar los nombres extranjeros, todas esas normas puramente técnicas, que esas sí constituyen una especie de código de policía. El peligro está en entender que la ética obedece a la misma disciplina, a la misma lógica impositiva que tienen las normas ortográficas o las otras que están en el manual de estilo. Y resulta que no. Resulta que en la ética se adoptan unos valores y los adopta uno, ¿por qué? Porque está convencido de que esos valores son los que lo realizan como persona. Pero todavía se va más allá. Cuando uno examina códigos de ética, encuentra que son una enumeración de posibilidades del ser humano. Y es como si se convirtieran en catálogos del ser posible que hay en cada humano. Y es el discurso de cualquier código de ética. En usted, ser humano, hay estas posibilidades que están allí a la espera de que usted las realice. Y cuando las realice, seguramente usted va a ser feliz, porque ese es el otro término. Ética, felicidad. Y se examinan y llega uno todavía a dar otro paso. Si es la especie de catálogo de posibilidades, resulta que la ética te está impulsando a una insatisfacción constante contigo mismo. Hoy me entrevistaba un periodista y junto con su fotógrafa conversamos después. Fue más interesante la conversación que la entrevista. Conversamos después y se hablaba de algo que nos pasa a los periodistas. Nunca estamos satisfechos con lo que hacemos. Hasta el punto de que se convierte en un síntoma de mala salud, de preocupante salud, el que yo sienta que el artículo que hoy apareció en la primera plana o que el artículo que a mí me premiaron llegue a sentir yo que eso es lo perfecto. Esa idea de que hice lo perfecto es una idea nociva. Hace daño porque paraliza. El ser humano no resiste la parálisis. Siempre está buscando lo posible. Y lo posible te llega a una aspiración permanente a la excelencia. Resumiendo, para poder hacer la distinción entre un código de policía y un código ético, la gran diferencia es que el código de policía nunca te impulsa a la excelencia. Lo legal nunca te impulsa a la excelencia, sino a resolver un pequeño asunto de convivencia en la sociedad. En cambio, el código de ética siempre te está impulsando a la excelencia y a la insatisfacción permanente. Ser ético es estar inconforme consigo mismo en todo momento. Y la inconformidad se debe a que uno llega a convencerse de que lo que hice, por perfecto que sea, todavía es incompleto. Y se mira al ser humano como un ser en permanente construcción. Ahí sí que nos parecemos a las ciudades, que las ciudades nunca terminan de construirse. Siempre hay alguna obra por ahí estorbando el paso. De la misma manera, en el ser humano siempre hay una obra que se está haciendo.
Y esa conciencia es la que crea el código de ética. Los códigos de ética además se diferencian de los códigos de policía, en que las normas de policía, por ejemplo las normas de tránsito, son normas que por su naturaleza son transitorias, nunca se pueden considerar permanentes. Porque una vez que ha sido superada la circunstancia que inspiró la norma tiene que ser cambiada para adaptarse con otra norma a la nueva circunstancia. En cambio, la ética es un modo de ser permanente, lo cual significa que no es estático, sino permanente y con una dinámica permanente de perfeccionamiento para llegar a la excelencia. Eso no se encuentra en ningún código penal ni en ningún código de policía. Entender eso es clave, porque significa que este afán del ser humano por descubrir todas las potencialidades de su naturaleza es un afán que nunca termina y que se mantiene allí. De las leyes no se puede aspirar a encontrar nada parecido. Hay una confusión muy común entre periodistas y es la de creer, precisamente por desconocimiento de la naturaleza de la ética, la de creer que la ética restringe su libertad. Es una de las objeciones más conocidas. Porque de hecho uno, al ser ético, se condena a no tener muchas veces la noticia que el otro, el no ético, sí tiene. Y que son noticias que pueden ser espectaculares. De modo que tú, por ser ético, sabes que tienes que respetar la intimidad de las personas. Y llega a tus manos el video aquel en que está la actriz en plena acción con su amante. Y de pronto en la sección del noticiero en el que tú estás trabajando, hay un espacio para ese tipo de cosas. Yo, como periodista que me respeto y respeto a los demás, ese video no lo utilizo nunca. En cambio, el otro que está en plan de obtener beneficios, de obtener créditos, anuncia eso como algo espectacular. La actriz fulano de tal haciendo el amor con fulano. Y si cuenta con un editor que está en plan de ganar puntos de rating, es muy probable que el editor lo felicite y le encuentre un lugar en el noticiero. Por ser ético, yo no obtuve esa felicitación ni ese lugar en el noticiero. Es apenas un ejemplo entre los muchos que hay, de ocasiones en que el periodista ético sabe que hay informaciones que no se deben dar y deja de darlas. En cambio, el otro sí las da. Entonces ya tenemos un elemento de tipo práctico que te disuade de la práctica de la ética. Sin embargo, cuando uno reflexiona sobre la relación ética-libertad, llega a caer en la cuenta de que lo que se debe modificar y lo que se debe examinar más a fondo es el término libertad. Libertad no es hacer lo que a mí me da la gana ni escribir lo que yo quiero, sino hacer lo que debo hacer y nadie debe interferirme para que lo haga. No es escribir lo que yo quiera, sino escribir lo que debo escribir y nadie puede interferir en el ejercicio de la libertad así entendida. Y es precisamente lo que la ética va mostrando, cómo la libertad no es una cosa dada, sino algo que se está construyendo todos los días y que tiene que construirse de modo consciente. Volvemos a lo mismo. El ser humano es un ser en construcción. Y lo que es valioso en el ser humano es lo que el ser humano construye. No nacimos iguales, aunque lo diga la Revolución Francesa.
nos hacemos iguales. No nacimos libres, nos hacemos libres. Porque el ser humano es un ser en construcción. No nacimos justos, nos hacemos justos. Y así todo aquello que dignifica al ser humano no se lo da la naturaleza, sino que es algo que el ser humano construye sobre esa predisposición que la naturaleza crea en él y le facilita. Esto es, pues, lo que constituye la diferencia entre códigos de ética y códigos de policía. Yo me pongo a imaginar el día en que los periodistas entiendan esa diferencia, entiendan que la ética es convertirse en legisladores de sí mismos, en que entiendan que la ética les está inspirando y mostrando los caminos para llegar a la excelencia, es decir, para satisfacer un apetito que está en todo ser humano. Todo ser humano quiere ser excelente, aunque muchas veces no lo reconozca. Y cuando entiende eso, entonces ya está poniendo una base muy sólida para un comportamiento periodístico que va no solamente a hacerlo superarse a él personalmente, sino que gremialmente será una gran contribución. Porque cada uno de esos periodistas que son ejemplares comunican de alguna manera ejemplaridad a los demás. Cada uno de esos periodistas que se venden y que son sórdidos en su ejercicio profesional, de alguna manera comunican sordidez. Ese es el primer reto. Aquí hago una pausa para que ustedes llenen el resto. Si hay consideraciones o preguntas o dudas sobre el tema hasta aquí expuesto. En la sociedad occidental, los tratantes de ganado se regían en su profesión por principios éticos. Se daban la mano, se daban la palabra, la tomaban uno del otro y cerraban un trato. Cuando fallaron los principios éticos, los cambiaron por los códigos de policía, los cambiaron por el código mercantil o el código penal. Basta para regenerar el periodismo con la ética, con la pasión, con la misión, o se requiere algo más en la sociedad actual. Y lo mismo vale para regenerar la sociedad. A su juicio, ¿qué más? Si es que hay algo más. ¿O es suficiente con pasión, con principios éticos y con misión? Es precisamente la expresión más clara que se puede dar del distinto régimen. El régimen legal versus el régimen de ética. En el régimen de ética tú no tienes que firmar ningún papel porque la gente confía en ti. Y cuando nos encontramos con que ahora hay una multiplicación de papeles, es porque hay la persistente notificación: usted puede ser un pícaro. Nadie confía en ti. Y si es el Estado mismo el que multiplica esas cosas, ya es el Estado el que está sembrando la desconfianza, porque no hay la valoración de lo que representa, incluso económicamente, el factor confianza. Cuando los tratantes de ganado hacían sus negocios simplemente sobre la base de su palabra, no había tantos gastos para hacer los negocios. Incluso se podía hacer negocios mucho más baratos y con mayores volúmenes de por medio. Eso en primer lugar. Vuelvo a lo de la crisis. Hay una disminución, desde luego, de la confianza en la gente. Luego está un fenómeno que a mí me parece de lo más preocupante y que tendría que cambiar si se quiere que haya
algo de variación en los medios de comunicación y en su influjo en la sociedad. La mala paga a los periodistas. Yo tengo el privilegio de estar en contacto con periodistas de todo el continente latinoamericano y aprovechándome de esa circunstancia privilegiada he hecho una encuesta. ¿Cuánto es lo que ustedes ganan en promedio? Asómbrense, $300 en promedio, mensuales, $300. ¿Qué significa eso? Que el periodista con $300 tiene que duplicar su ingenio para encontrar otros ingresos. Y es cuando el periodista está parado al borde, en el filo del soborno y de la corrupción. Entonces es el periodista que vende las noticias. Es el periodista que chantajea a la empresa que no le dio el anuncio, entonces la pone verde en sus informaciones. Y cuando le dan el anuncio, entonces en sus informaciones florece la empresa. Y eso como práctica habitual. Periodistas que se pelean entre sí por un anuncio. Periodistas que tienen perpetuamente hipotecada su conciencia por un anuncio. Un periodismo así, ¿qué servicio le puede prestar a una sociedad? ¿Quién puede creerle a la información que se da en esas condiciones? Y es un punto al que todavía no se le está poniendo atención. Eso por un lado. Hay un segundo punto, las universidades. Las universidades están dando mucha técnica y está bien que lo hagan, pero solo están dando técnica y está mal que eso sea así. No están dando formación. Y esta es una profesión que no se puede cumplir solo con técnica, sino que tiene que cumplirse con personas formadas interiormente. Porque es una profesión en la que permanentemente el periodista está rodeado de otros. Kapuscinski tenía un discurso bellísimo cuando en Barcelona le entregaron el doctorado honoris causa en la Universidad Raimundo Lulio. Y en ese discurso decía: siempre que yo llego a algún sitio para cumplir mi tarea, llevo una preocupación, y es cómo transcurrirá mi relación con el otro, porque de esa relación con el otro depende todo. Es decir, esta es una profesión de permanente relación con el otro, y esa relación con el otro tiene que estar presidida por una formación para abrirse al otro y para servir al otro. Desde el momento en que la profesión se mira únicamente desde el punto de vista de dónde pagan los mejores sueldos y dónde hay que trabajar menos, la profesión está por los suelos y no va a prestar ningún servicio social. A veces el discurso de libertad de prensa es un discurso demasiado estereotipado que impide pensar que la libertad de prensa debe comenzar precisamente por eso, por la libertad de información. Y la libertad de información es imposible con periodistas que tienen hambre o que tienen que librar unas batallas bastante sórdidas para obtener el ingreso suficiente para llevar mercado a la casa. Que en esas condiciones es imposible. Porque se cree que la información es una mercancía de bajo costo y que hacer noticias es una cosa barata. Y resulta que las buenas noticias requieren unos costos, por un lado. Y el otro, el que los medios de comunicación se le han entregado en buena parte a negociantes y no a personas que están al servicio de la sociedad.
Estas son las raíces que puede tener ese problema. Como ven, son raíces múltiples, difíciles de arrancar, pero hay que ser realista. No tendremos una prensa digna y una prensa que genere libertad si no tenemos periodistas que sean libres y sean libres por formación personal y porque trabajan en condiciones que les permiten cierta libertad fundamental. No, bueno, yo suscribo perfectamente todas las utopías, si me permite llamarle así, que nos ha lanzado en estos mensajes, y naturalmente suscribo todas las citas que ha hecho de Richard Kapuscinski, que para mí también es un ejemplo apasionante. Decía Kapuscinski también, en una cita, una de las muchas que seguro que usted conoce, pero que no ha citado, que una de las cosas que más le cansaban era justamente el tener que escribir hasta 3 versiones del mismo hecho. Una para él mismo, otra para los servicios secretos que evidentemente le pedían que mandara eso, y una tercera que fuera publicable. Eso le producía un cansancio verdaderamente extremo. Y bueno, podemos estar a lo mejor en esa tesitura, en hacer ese esfuerzo que usted nos reclama, no solamente para buscar esas raíces, sino sobre todo para encontrar lo que yo creo que ha surgido aquí, que es esos nuevos editores, esos nuevos empresarios que faciliten la vuelta a un periodismo de calidad. Yo creo, vamos, no sé, es una reflexión, que si ha habido buenos periodistas, entre ellos el propio Kapuscinski, aparte de su mérito personal, es porque ha habido buenos editores. Y los ha habido en el New York Times, y los ha habido en el Guardian, y los ha habido en el Der Spiegel. Y si ahora no los hay es precisamente porque faltan esos editores. Y a lo mejor lo que pasa es que esos nuevos editores, esos nuevos empresarios, tienen que salir también de la propia profesión periodística, donde cada uno se busca la vida como puede, para quitar ese hambre, evidentemente, y a veces también cae en la propia burocratización de la profesión, inclusive creando su propio medio. Es una reflexión simplemente. Gracias. Yo me voy muy sorprendida porque yo creía que venía a escuchar una conferencia pesimista, porque tal y como están las cosas, ¿no? Lo normal es que uno se fuera de aquí completamente hecho basura, ¿eh? Y sin embargo, me parece que el mensaje que usted lanza es un mensaje optimista, en el sentido de que usted lo que vende es la ética de lo posible, no la ética de lo imposible. Partiendo de esa base, a mí me gustaría saber su opinión para acabar, ya que usted habla de la importancia de la ética personal, de que al final el periodista, él, independientemente del medio, de las presiones, de lo demás, tiene que tratar de pelear por defender lo que él cree que tiene que defender. ¿Sí cree usted que ahora mismo la esperanza más grande está puesta en los blogueros, en la gente que está haciendo un periodismo completamente libre para bien y para mal, y que sin embargo no tienen que soportar esa presión, que en muchos casos es insoportable? Quiero decir, que al final tú no consigues contar lo que quieres contar, o cómo lo quieres contar, sino que, bueno, haces tu versión menos mala de lo que te permite el medio en el que te mueves, pero nada más, porque, bueno, dentro de su ética de lo posible supongo que lo entiendes. Usted le ha hecho esa pregunta a un optimista irreductible. Siempre he sido muy optimista sobre las posibilidades que le restan a esta profesión. Y eso se ha alimentado particularmente de las reflexiones a partir de la crisis que plantea para la subsistencia del periodismo desde Internet. Usted lo ha mencionado. Hoy cualquiera puede ser periodista con un aparatico. Hoy recordaba una emisión de un noticiero que me hizo pensar mucho en mi país. El noticiero abría con la imagen de un avión que aterriza en algún aeropuerto y al aterrizar estalla en llamas. Y sin embargo, ninguno de los pasajeros sufrió daño alguno. Esa imagen dio la vuelta al mundo. La utilizaron todos los noticieros de mi país, apareció en los periódicos.
y era una imagen tomada con un celular, un móvil que dicen ustedes, que tenía su camarita, de alguien que estaba en uno de los muelles del aeropuerto, seguramente esperando a alguna persona, y vio aterrizar el avión y comenzó a seguirlo con su cámara. Y pudo captar esa imagen. No tenía conocimientos de periodista ni nada. Ese día se graduó de periodista. Porque ya quisiéramos los periodistas profesionales que un trabajo nuestro figurara en toda la prensa mundial. Y eso es lo que sucedió en esa oportunidad. En esa misma emisión vino después el relato de la captura de una banda de asaltantes en el centro de Bogotá. Y la cámara veía el momento en que los asaltantes estaban arrancándole todo a un transeúnte desprevenido que cometió la imprudencia de pasar por ese lugar. Lo rodearon y parecían gallinazos sacando cada uno. Y cuando estaban los asaltantes en eso, apareció la policía. Captura de todos los asaltantes, una gran noticia, que había sido captada por una cámara que tenían en lo alto de un edificio los policías que habían montado toda la operación. Ninguno era periodista. Y sin embargo fue una de las noticias importantes. La tercera fue el asalto a un mercado, a un supermercado, que fue captado por las cámaras de seguridad. En cualquiera de esos casos no intervinieron los periodistas simplemente lo que hicieron fue contar el cuento con ayuda de esas imágenes. Cualquiera podía pensar, era legítimo pensar. Entonces, ¿qué hacen los periodistas? Si cualquiera puede hacerlo. Esta es una preocupación que está corriendo por todas las reuniones que se hacen actualmente de periodistas y sobre todo de gente importante dentro de la industria periodística. ¿Para qué los periodistas? Y es estimulada por la invitación que hacen, me imagino que aquí sucede lo mismo que en mi país, que constantemente, sea usted el periodista y entréguenos el video que logró. Nosotros publicamos el video y hay secciones enteras sobre eso que están reemplazando a los periodistas. Eso está trayendo un fenómeno muy bueno. Y es que los periodistas nos estamos preguntando ¿en qué no nos puede reemplazar la tecnología? Y se está llegando a la conclusión de que sí hay algo en que somos irreemplazables los periodistas. En hacer entender lo que está sucediendo, en convocar a la reflexión sobre lo que está sucediendo, en estimular a la gente en la esperanza de que sí hay oportunidades, hay posibilidades, hay soluciones, y que el periodismo del futuro que sobrevivirá no es el periodismo que obtiene noticias al instante, sino que reflexiona y hace entender las noticias. Ese es el futuro del periodismo, y ese es el periodismo que más contribuirá a dignificar. Entiéndanme esto. Hay un periodismo de muy regular calidad que es el que se dirige solamente a los sentidos de la gente. O sea, vea y oiga lo que sucedió. Escuche los alaridos de la gente. Vea el momento en que lo atracaron o en que lo asesinaron. Sienta chorrear la sangre. Todas esas cosas que han sido el reclamo que siempre ha habido. Ese es un periodismo de inferior calidad y un periodismo que está destinado a desaparecer. Tuvo su éxito mayor a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, que fue el periodismo de sensación. Ya hay muchos medios de llegar a esas sensaciones que no son los medios periodísticos. En cambio, hay un periodismo que es indispensable, el que es capaz de guiarte por entre la selva de los miles de hechos que están
llegando hasta los televidentes, a los radioyentes, hasta los mismos cibernautas, contándoles todo lo que ha sucedido, hasta el punto de que la gente, mareada por la cantidad de hechos, se pregunta, ¿hoy qué pasó? Y luego no es capaz de responder qué fue lo más importante que pasó, porque pasaron tantas cosas que no se sabe cuáles fueron las más importantes. Se necesita alguien que guíe y que diga, esto es lo más importante y es importante por esto. Que diga, esto es parte de todo un proceso. Es como el pequeño cristal de una gran imagen, de un gran vitral. Y este cristal va aquí y el vitral es este. Ese es el tipo de periodismo que se está necesitando, que haga entender y que al hacer entender defienda la libertad de la gente, porque hay una relación entre lo uno y lo otro. Hay que entender que para hacer la libertad se construye a golpes de decisión. Cuanto más decides, más libertad generas. Pero para decidir se necesita conocer bien y conocer bien los hechos. De modo que los periodistas, cuando hacemos conocer bien los hechos, los hacemos entender, estamos creando la materia prima de la decisión y la decisión a su vez genera libertad. Ese proceso es el que hay que seguir, es el que dignifica esta profesión y es el que hay que desear que se constituya en el futuro del periodismo y de los periodistas. Los peones se fueron lejos en su puesta abandonados. A mí ya me faltan fuerzas, me pesa tanto el arao. A todos muchas gracias y aquello de crecer y multiplicaos. Ahora te comprendo, abuelo, por Dios no sirve.